Estamos de vuelta en Canal 9 Soria, en Soria en Serio, y como decíamos antes, bueno, pues vamos a tener hoy con nosotros a una de esas personalidades que también pues sirve para explicar un poquito más cómo son los sorianos, cómo ha sido su historia, por qué tenemos lo que tenemos, y todo ello hay que guardarlo, y bien guardado, a buen recaudo, en algún lugar. ¿Por qué digo esto? Pues porque es muy importante saber la historia, pero si no la tenemos guardada en un archivo municipal, pues muy difícil es luego poderla estudiar. Una idea también que surge hace muchos años a través de una persona que, bueno, pues hoy tenemos el placer de que esté con nosotros en este estudio y que le agradecemos mucho su visita. José Antonio Martín, muchísimas gracias por visitarnos esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a vosotros. Bueno, José Antonio Martín de Marco fue archivero municipal hace tan solo pues muy poquito, vamos a decirlo así, después de más de 4 décadas al frente, pues hace muy poquito, como quien dice, que ha dejado también ese puesto, pero claro, para contar un poco todo el transcurso hay que irse al origen, como en todas las historias hay que conocer un poco cómo nace todo. ¿Cómo nace el Archivo Municipal de Soria? ¿En qué momento José Antonio dice, aquí falta algo, hay que ponerlo en marcha? A finales de octubre del 81, tras una convocatoria pública, me eligen, contratado, para hacer, crear, montar el archivo municipal. Y me presenté, claro, al trabajo el primer día, y que era el ala oeste del ayuntamiento entera, antes de la ampliación, y lo que vi me asustó de tal manera que me quedé sentado mirando los ingentes montones de documentación. Me acerqué a ellos, vi que estaba todo mezclado. Pero he sido un hombre muy metódico toda mi vida y muy férreo en mi comportamiento personal para las cosas serias, ¿no? Luego, pues, un bon vivant, como todos, en la medida que hemos podido. Y lo único que pensé es, voy a poder. Estuve 14 años yendo todas las tardes. Siempre he ido a trabajar, y lo saben muy bien los alcaldes y la policía municipal, a las 6 de la mañana, porque yo he madrugado mucho toda mi vida. De niño ya me levantaban mis padres a las 5 de la mañana para hacer faenas en el horno, en la industria panadera que teníamos. Y labor cumplida. Fue muy duro, caí enfermo. Fue muy duro porque llegaba a hacer 100 montones de documentación. Había que hacerlos por temas, crear secciones. Esto con esto. Esto es igual que esto. No, es parecido. Hay que datarlo. Hay que darle forma. Hay que crear una sección nueva. Y hay tantas. Bueno, pues se ha conseguido, ¿no? Claro, José Antonio, cuando dices montones, para que nos hagamos montones, una idea, para que la pero gente es que se repetían. ¿Pero qué tamaño tendría si tuviéramos que hacer visualmente? Toda lo que es la fachada oeste del ayuntamiento, eso era archivo municipal, más parte de la del frente. Había una pequeña cámara acorazada, que faltaba documentación histórica, que luego también fui recuperando por los años, hasta con un día en un despacho del propio ayuntamiento veo que asoman unos pergaminos que eran el despacho particular del alcalde, y le dije al funcionario, muy conocido en Soria, le dije, ¿qué hay ahí? Ah, cosas viejas. Digo, vamos a mover el archivo, y salió la colección de pergaminos que luego se han puesto en servicio de toda la ciudad, de lo que es el patrimonio documental de Castilla y de España, y que algunos son importantísimos, porque hay documentación prácticamente de todos los reyes. Si no está en los pergaminos, está en otro tipo de documentación. Todo es
se clasificó, se hizo su ficha catalográfica, descriptiva, el fuero, se trabajó sobre él también, se restauró, por cierto, en Simancas, uno de los 3 documentos forales, como bien aprecia los foralistas, ¿no? Marina, lo dice el creador de Teoría de las Cortes, lo dice a finales del 19, que el Foro de Soria es tal vez el más importante porque, el foro extenso, porque gracias a él la jurisprudencia germánica, visigótica, se abandonó para empezar ya a trabajar en aquella baja Edad Media, empezar a trabajar sobre el derecho romano. Del foro estamos hablando, quizás es el documento más antiguo que tenemos dentro del archivo, ¿no? Sí, y el más importante, de Castilla, junto con el de Sepúlveda y el de Cuenca, porque han dado lugar a todo el ordenamiento jurídico de lo que luego serían los municipios. Primero aquellos concejos de villa y tierra, de villas solamente, de aquellas aldeas, se regulaban por asambleas y demás. Todo eso tenía que responder. Ahora va a salir un libro mío de la Mancomunidad en su 125 aniversario de la nueva creación. Antes ya hicimos un libro de la creación, yo y el añorado Enrique Díez, de la creación de la Mancomunidad, que tiene 900 años. Pocas instituciones han sabido traspasar estos vaivenes que hemos tenido en este gran país, que nos han llevado a tantas guerras civiles, a más de una y a más de dos. Y poder sortearlas también. Y entonces ahí ha permanecido la Mancomunidad, ¿no? Pues ahí se describe muy bien cómo en lo que es Soria, su tierra, cabeza Soria, cabeza de esa tierra, no cabeza de Extremadura. Incluso en una pared de San Saturio había una explicación del escudo que decían que eran por las merinas. Bendito sea Dios, aquel que lo escribió no tenía ni idea, y encima manchó con una mentira una pared de esa joya barroca de planta octogonal que se eleva hasta el cielo, que sale y emerge de la propia roca de Santa Ana, la Blanca también llamada, o Aurora, por las mañanas. Por las mañanas, exacto. Y todo esto, pues, en fin, se podía estar hablando muchísimo de lo que encierra el saber. Me he leído todo. Cuando decimos me he leído todo, José Antonio, para que la gente tenga una idea, ¿cuántos documentos tenemos? Ya no voy a decir hojas, porque a lo mejor contarlas ya sería complicadísimo. Pues hay documentos, docenas de miles, ¿no? ¿Docenas de miles? Sí, pero no, es que no sabría ahora cuantificarlo, ni nunca he querido cuantificarlo. Si coges los armarios por metros y demás, te salen muchísimos. Y si lo hacemos por páginas o por folios, como decías tú, pues cientos de miles, quién sabe. ¿El ojo se llega a hacer a las diferentes caligrafías? Hay algunas más difíciles. Se lee mejor el siglo XIII que el siglo, por lo menos yo, que el siglo XVI. Hay algunos libros de cuadrilla, por ejemplo, que las cuentas aparecen con numeración arábiga. No está todavía la cosa para... Y muchos jurados no sabían leer ni escribir, claro. Eso también, ¿no? Hubo una queja real, de que nombrara personas beneméritas para el cargo y oficio de jurado para que no desaparezca en su pureza, ¿no? No sé si fue Felipe IV, tal vez. Y todo eso, pues, se inventarió. Le puse el sello a todos y cada uno de los documentos, el sello municipal, por si acaso desaparecía algo. Y estoy satisfecho de lo que he conseguido, ¿no? Todo eso de no existir como tal, como una unidad creativa, una unidad de cultura, de inteligencia, para los que le saben aprovechar, claro, de no existir a haber docenas y docenas de tesis doctorales, de tesinas, de estudios,
de artículos, miles. Yo que no he trabajado, salvo raras excepciones, como empecé a escribir pronto, entré en el 81 y en el 82 fui jurado. Y ya gané el pregón, que me votaron 11-1 los jurados, y porque hubo otro compañero que también optó a decir el pregón, y gané el homenaje a la mujer soriana, que se llamaba, que luego lo dieron a dedo a Mercedes Molina, la gran profesora, que también fue profesora mía cuando hice una de las carreras en Zaragoza. Bueno, pues entonces este chico apunta, decían los políticos, ¿no? Este chico parece majo, pues. Y empecé ya, luego hice un libro allí, hasta el 48, que es este, que he citado últimamente, que está en imprenta y a punto de salir ya, junto con otro que tengo también acabado y que saldrá próximamente. Más todas las publicaciones. Dime. Más todas las publicaciones a mayores. Todas las anteriores. O sea, 48 libros más, no sé si 48 libros de has dicho todo. 6.000, 7.000 publicaciones, creo que me ha dicho. 7.000 artículos en la prensa pasados. Eso está demostrado. Ahora que he visto aquí a un trabajador que había en el Heraldo, allí a diario salía mi columna durante 10, 12 o 14 años, no lo sé, y eso lo multiplicas por días y ya te dan una cantidad. Cuando... Habría que hacer otro ala en el archivo solo para que cupiera, pues, ¿verdad? Los tengo todos guardados, Y al margen de los de carácter científico o de las crónicas, que como cronista ahora pues he hecho y han salido publicadas en un medio también, que era, yo me cambié del Heraldo al diario, en aquellos vaivenes, que valía la pena contar cómo se compró el viejo Soria Pueblo y... Sí, aquello lo viví también. Y todo es un devenir, ¿no? Todo está por hacer, todo está por decir. Los secretos, si son secretos, solamente los conoce uno. Y la información, si no se da, no vale para nada. Por eso, los que hemos sido al margen investigadores y hemos formado parte de muchas historias locales, pues hay que decirlo todo para que antes hablabas de saber de cómo es la Soria real. Creo que fue en el 96, prologué un libro que los dos periódicos de entonces quisieron, salvando las distancias, pero ahí están lo que dijeron que era salvando las distancias de todo tipo. Yo no me quiero medirme con quien hizo el Santero, ni mucho menos, Dios me libre, ¿no? Ese señor es una autoridad en tantas cosas y tengo mucha parte de su obra y toda leída, la narrativa. Pues que era otra historia que se decía lo malo de lo que tenemos aquí. ¿Cómo nos miramos el guto? ¿Sabe lo que es el guto? ¿Qué es el guto? Porque lo el guto es el ombligo. ¿Cómo nos miramos el ombligo? Pero si no somos casi nada y ponemos pegas a todo. Cuando hay una cosa muy curiosa. Parte de ese carácter soriano, ¿verdad? Cuando hice el libro del casino, que me nombraron socio de honor del casino por hacerlo, cuando se fusionó el casino con el círculo, por las deudas que tenía el casino de Numancia, lo absorbió el Círculo de la Amistad, pues hubo muchos problemas para que alguien fuera presidente. Y un buen señor catalán que tenía una industria de persianas, Siscar, en la asamblea dijo: venga, ya tiro yo para adelante, porque nadie se atrevía. Y el sorianillo, estos catedráticos de barra de pie que saben todo de todo, y que te contestan, si no, a mí me lo vas a decir tú, ¿qué te has creído? Bueno, pues uno se levantó y dijo: pero si no es ni soriano. Y el hombre dijo: no, pues si no se me quiere, ahí se les queda a ustedes, claro. Y no quiso ser presidente. Y esa es un poco la filosofía de esta Soria tan querida, que es como las monedas, tienen sus dos lados, ¿verdad? Su cara y su cruz. Sí, tienen los dos lados. Cuidado que con nuestra... tampoco tenemos una triste historia, más que fructífera. Lo que pasa es que
decían que los padres solamente se llevaban a las hijas guapas cuando iban a ofrecerlas en matrimonio, ¿no? No tiene nada que ver, y esto que me perdonen los que, si alguien se siente ofendido, pero no, a veces tenemos mentalidad como aquellos padres, o sea que, y las mismas lágrimas de sal de agua dulce, porque aquí el Duero es de agua dulce, no es marino, ¿no? Esas mismas lágrimas, lagrimones, que yo diría que incluso de sal ática, que es la que más conserva el estado de las cosas, ahora vendría muy bien para los toronillos, ¿no? Mejor que el oreo, ¿no? Bueno, pues esos mismos lagrimones de finales del siglo XIX, ya a partir de la pérdida del poder que tenía territorial Soria, que limitaba con el Ebro y con el Tajo por la tierra de Cubeta, en la tierra de Medinaceli, de la que también soy cronista, de esta gran villa, y por el norte pues todo lo que era la rica Rioja. Si alguno no ha visto el mapa, le invitamos también a que lo vea y lo consulte, porque se puede hacer una idea de los límites, ¿verdad? Pero esta visión cortoplacista de los gobiernos, el gobierno de La Rioja no lo dice en sus páginas, pero hombre de Dios, que perteneció a Soria. Claro, yo saqué un artículo en la revista de Soria, que era la primera Diputación Provincial de Soria, que duró poquísimo, pero un invierno no se pudo reunir porque el diputado de Logroño, que vendría en mula o a caballo, no pudo pasar las nevadas de Piqueras, y entonces darse la vuelta pues era más complicado, ¿no? Como ahora se puede dar la vuelta por las autovías que tienen por allá, por acá no. Pues Antonio, te quería preguntar, de esa historia también curiosa, de todo lo que has podido ver, de todos esos volúmenes que has podido ver, ¿cuál crees que sería la historia más rara o que más te haya llamado la atención, de todo lo que has podido ver? Hombre, aquí hay factores que de aquel esplendor que tuvo Soria cuando pasó de villa a ciudad, cuando la Reconquista, cuando fue cabeza de Extremadura, la ciudad, y más que la provincia, ¿no? Cuando fue cabeza de Extremadura, de toda esa mancomunidad, con ese poderío que tuvo Lanar, Klein, dice que en 1520 hay 2,5 millones de cabezas de ganado lanar. Luego ya con los censos de Campomanes, de Florida Blanca y demás, vemos cómo están perdiendo, aparecen 500.000. Bueno, pues, ¿qué ha pasado ahí? Pues ha pasado muchas cosas, que Soria perdió. Los ricos seguían siendo ricos y hacían sus palacotes inmensos, que muchos se han perdido. Los de la calle Caballeros, la calle Real, todo eso ya lo dijo el gran urbanista, el arquitecto, que ahora no me acuerdo el nombre, pero me acordaré a lo largo de la entrevista, que era la ciudad más deteriorada de España desde el punto de vista patrimonial. Hasta que vino la ley de patrimonio, pues todo eso pues no tenía... era visión, como digo, alicorta, ¿no? ¿Para qué queremos lo viejo? ¿Para qué queremos? Bueno, pues lo viejo, ahí está Santo Domingo, que lo hizo la Plantagenet, con esas reminiscencias de Notre Dame, con esas políticas de influencia, con la corte del rey Arturo, y luego ha habido grandes hechos, ¿no? Soria, también hemos tenido grandes derrotas en Aljubarrota, cuando se mató al Merino Mayor, que estaba en San Francisco, extramuros, y que venía a recaudar milicias, y pensaron que era un espía contrario, lo mataron los nobles sorianos. Dicen que 300 casas de nobles fueron echadas de las murallas y que sus tierras fueron sembradas de sal. Eso es muy bonito, que no vuelvan a sembrar. Bueno, pues si no vuelven a sembrar, la que pierde no es él, es la tierra, ¿no? Claro. Y luego, ¿cómo se recupera? Pues claro, se vuelve yerma, y ¿cómo se recupera? Y sobre todo, la boda de Isabel y Fernando, cuando nos dejó de ser frontera,
de ser frontera, pues incidió negativamente, pero sobre todo lo que más, la expulsión de los judíos en 1492. Aquí había una aljama riquísima, aquí estaba la escuela de iluminación, de iluminadores que había venido desde Toledo, y se expulsa al verdadero motor. Luego sí que ha habido cosas buenas, no todo ha sido malo. Por ejemplo, la Real Sociedad Económica Numantina de Amigos del País, que quiso recoger toda la sabiduría de la lana y de los productos derivados del ganado lanar para crear industrias, y bueno, pues algo se consiguió, y hubo escuelas de hilazas en unión con sorianos que estaban en Cádiz, hubo exportación, pero bueno. Luego las grandes guerras también nos han matado mucho, ¿no? Porque... Eso te quería preguntar también, porque claro, muchas veces cuando hablamos de las guerras hablamos también pues de lo que provocan dentro de la sociedad, entre ello pues sobre todo pues las bajas personales, que pues es lo más grave, pero también las bajas dentro del patrimonio. Y no sé si también en el caso de los archivos esas guerras han podido también mermar lo que hoy guardamos también dentro del archivo municipal. Sobre la Diputación de Linajes, los Linajes tenían la Casa Troncal por un lado, que era lo económico, y la Diputación, que era lo político, pues sí desapareció en el 36 con aquellos reales decretos que se cargaron también la jurisprudencia particular. Cuando hablo de jurisprudencia particular hablo de los nobles, de la Iglesia, de los militares. Oye, decían que se te llevaban al calabozo y se te llevaban, y a lo mejor no salías de por vida. Pues todo eso se acabó, ¿no? Pero también consiguieron que se acabara la carretería, la Real Cabaña de carreteros, que era, hoy diríamos, sin error, si cogemos una galera o un carro, hoy diríamos, salvando las distancias de la historia, del tiempo, pero sí comparándolo, multiplicándolo por cómo han venido el futuro, que sería la mayor potencia de transporte de Europa. La Cabaña de Carreteros de Soria y un poquito la tierra de Burgos, que limita con Pinares, ¿no? Todo eso también se acabó. Hombre, se acabó también la Inquisición, no hay que decir, pero cuando ya nos quitan toda la parte más rica de La Rioja y nos dan y la parte que pegaba el Tajo por la tierra de Coveta, que es tierra de Medinaceli, y lo mismo que la Mancomunidad es tierra de los 150 pueblos, es tierra de Soria, pues entonces ya nos dan San Leonardo, y Navaleno no. Navaleno algunos decían que también no, y unos pueblecitos, y entonces ya Soria se enclaustra, se encierra, y se mira mucho el ombligo, y se dedica a llorar. Y no nos traen el tren, ¿y por qué? Bueno, pues también hemos llorado cuando creamos la plataforma, unos cuantos, unos amigos que se creó en la Cámara de Comercio. Yo también hice el libro de la Cámara de Comercio, muy ponderado por los investigadores que sacan muchísimas referencias de él. Llevamos más de 150 años llorando, y es que los gobiernos, aquí no hay un trasfondo de cosas negras, ¿no? Pero los gobiernos no nos interesamos porque no hay votos, 2 diputados. Ojalá pudieran cambiar la balanza, pero ni aún así me creo yo que el que inclinara la balanza sería honesto con su tierra. No sé si he conocido la política por dentro, y yo me fui antes de acabar mi legislatura de procurador. No sé si he conocido a los caciques, eran buenos. Ramón Benito Aceña fue un cacique, pero fue un cacique bueno para él y para Soria. O sea, se mojó, quería progreso. El vizconde de Esa, el abuelo de los Marichalar, el mejor que ha dado la familia Marichalar, con mucho, fue un hombre bueno. Barrio para casa. Pero luego ya, y luego lo que nos ha matado es que esta tierra, esta provincia,
tenía una tarta en la que comían pues un exceso tal vez de 70.000 jornaleros, 80.000 jornaleros, y no había para todos, porque las simientes daban lo que daban, no es como ahora con los abonos y demás, ¿no? Y entonces hubo 3 fortísimas emigraciones a finales del siglo, mitades del siglo, a finales del siglo XIX, mitades del primer tercio del siglo XX, y la de los años 60 que fueron 70. Ya todas muy localizadas. También las tengo estudiadas y también hasta he publicado los porcentajes de mujeres y dónde iban cada uno, que si iban a Chile, que si iban a Argentina, que si iban a México, que cuidado, sí, todo. Al final todo eso hay que sacarlo de los archivos. Volviendo al archivo también, te quería preguntar, José Antonio, claro, llega un momento cuando viste lo que nos has dicho, todo el ala oeste y parte también del ayuntamiento con esos documentos, el estado de conservación en el que estaban, ¿estaban bien, estaban mal? ¿Cómo es ahora también, a día de hoy, el mantenimiento? Es que no es el problema del ayuntamiento de Soria, es el problema de todos los ayuntamientos. Y no hablemos de los archivos parroquiales, que hasta se los han vendido los curas, a cambio de 30 monedas de plata, para recordarles el Evangelio, ¿no? Es que no se valoraba, lo mismo que no costaba nada tirar una fachada neoclásica, o aquí se han llevado ermitas enteras hay una en Gerona, la de San Esteban, y las pinturas de la ermita joya, yo diría que de España, San Baudelio, con sus pinturas de escenas de casa, algunas en Nueva York, algunas en Nueva York, en el Museo de Arte, todo eso, ¿no? Pues y ha desaparecido casi todo. Es que no se valoraba el arte y no se valoraba la cultura. Es muy difícil. Ahora con esta democracia del 78 se consiguió que yo lo veo como un proyecto que salió de las autonomías, de hacer valer lo nuestro. Por eso a mí me tocó cantidad de investigaciones de doctorandos, porque tenían que hacer sus tesis para luego optar a su plaza en las universidades. Y entonces empezó a trabajar mucho la cultura y demás, pero una vez, yo echo de menos que trabajaron para sacar su tesis, pero luego ya una vez conseguida la plaza dejaron de investigar. Yo no he dejado ni un solo día de estudiar, jamás. Hasta después de casado me hice 2 carreras en la Complutense más. 2 carreras más. Sí, después de casado. Que mi mujer me decía, ¿y para qué? Que como dicen en los pueblos, ¿no? ¿Y para qué? Pues para algo sirve, hombre. Conocimiento no ocupa lugar. Físicamente supuesto, sí, por supuesto. Y hay un verso de Machado que explica claramente, cuando habla de cómo es el soriano, dice, desprecian cuanto ignoran. Es que la ignorancia de tantas cosas, no se trata de cantar lo malo, pero hay que decirlo. ¿Por qué no? Nos pasó esto. Bueno, pues vamos a tratar de que no nos vuelva a pasar, ¿no? Entonces hay que darlo a la luz. No, es mejor esconderlo que no se sepa. Pero hombre, por favor, pero si lo saben, es que se saben, y por eso pues hay que coger lo que nos llevó a perder, como dicen ahora los que yo nunca lo he entendido, los que juegan estos que narran los partidos de fútbol, dice, juega con criterio. Oiga, ¿qué es el criterio? ¿Usted sabe lo que es el criterio? ¿Qué es lo de que juega con criterio? Valga lo de, le ha quitado el sitio y le da con el interior. Bueno, vale, pero que juega con criterio. Oiga, el criterio es otra cosa. El criterio es tener criterio para optar, con aquella razón de Sócrates, hacia lo bueno y hacia lo malo, lo positivo y lo negativo. Y tenemos que volver a aquellos que nos enseñaron por eso lo bueno permanece. Sócrates nos enseñó a pensar, y hoy día toda la filosofía, yo también hice filosofía, toda la filosofía
tiene unas raíces profundas en aquella Grecia clásica del siglo VII al siglo III antes de Cristo, que fue la que parió como somos ahora. ¿O alguien ha superado a Fidias haciendo escultura? ¿Alguien ha superado al Partenón? ¿Alguien ha superado las escuelas socráticas, que Sócrates no escribió nada? Copiar se ha copiado mucho, pero superar mucho, no se ha superado, ¿verdad? Por cierto, que Sócrates cuando murió, él dijo, hoy es el día de mi muerte, le habían condenado por enseñar a la juventud a pensar, y es que el pensamiento no se puede prohibir, no te pueden fusilar por pensar, te podrán fusilar del cuerpo, pero el pensamiento queda, o se puede fusilar a uno por respirar un aire a otro, pues no, o porque le gusta más un color a otro, pues no, bueno, pues nos enseñó a discernir, a pensar, y seguimos pensando, pues a Sócrates se encomendó al Dios que me ve morir. Increíble, ¿no? Increíble, no era cristiano, Cristo estaba años luz todavía. A mí me da la sensación de que el tiempo podríamos dilatarlo horas, días para poder seguir hablando. Mi experiencia y la verdad que ha sido... Y que la verdad que con José Antonio estaríamos encantados también de que nos pudiera contar mucho más. Lo único sí, antes de terminar, le quería preguntar también, de estos 42 años, ¿con qué se queda? ¿Cómo resumiría también estos 42 años en el archivo? Pues ha habido personas que se han empeñado en hacer una catedral y lo han conseguido. Yo no he hecho ninguna catedral, ni se me ocurre, sería incapaz. Pero yo diría que aquello con lo que me comprometí en el primer día de trabajo del archivo, pues lo he conseguido y lo he hecho, y ahora es un archivo respetado y demás. Y luego me quedo también con mi otra labor de escritor, conferenciante por ahí, de aportar. Eso que conoces lo tienes que aportar para que se sepa, si no, no sirve de nada. ¿Para qué sirve encerrado entre tus neuronas si cualquier día te van a dejar de funcionar? Entonces hay que darlo a la luz, ¿no? Y todos aquellos... Me ha ayudado mucha gente, la verdad. Tengo libros prologados por Camilo José Cela, por el arzobispo, que fue el arzobispo de Sevilla, el que casó a los reyes, por el director de la Academia de la Historia, por Sánchez Dragó, por todos los alcaldes, por gente muy, pues eso sí que me queda, ¿no? Que habrá, se puede decir, bueno, malos, buenos o regulares, me da igual, agotados. Pues José Antonio, como sé que nos quedan muchísimas cosas en el tintero, lo que sí te voy a emplazar, si te parece, es que cuando tengas listo ya el siguiente libro, si quieres también, puedas venir por aquí y hablamos un poquito de él. Eso lo veo más difícil. ¿Vamos a hacer más complicado? Lo veo más difícil porque yo no soy como aquellos frailes que salvaron la cultura y parieron la cultura occidental, ¿no? De los bárbaros, la salvaron en sus monasterios, copiando con viejos cálamos rudimentarios, copiando todo lo que nos había legado los grandes pensadores griegos y luego los romanos. Los romanos no hicieron nada más que copiar a los griegos, Vamos a ser sinceros que también hubo gente buena, ¿no? Buenísima, pero yo creo que hay que saber decir que se acabó. No digo que no tenga cosas en la cabeza. Ayer me pegó unas brasas un amigo que va a hacer una exposición para que le haga un tríptico, el tríptico de la exposición de pintura, y le dije que no, y al final me dijo, ¿me puedes colgar? Yo sé que sí. Es amigo. Joder, pero no lo sé. No lo sé si seguiré escribiendo o no. Por ahora no.
De momento lo dejamos en el stand-by, lo dejamos ahí en parón, ¿verdad? Bueno, pues sí. Pues José Antonio, la verdad que un placer que hayas estado con nosotros para contar un poquito de toda esa historia, que sabemos que son muchos los tomos que podríamos hablar. Muchísimo. Y bueno, pues seguro que tendremos más ocasiones también de poder hablar. Ahí se podría hacer un libro de anecdotario de las vivencias. De las vivencias, ¿verdad? Sí. Pues lo dicho, muchísimas gracias, José Antonio, por estar con nosotros y que nos veamos muchas veces. Cuando sea preciso. Y nosotros les vamos a dejar ya también a continuación con el resto de programación y volveremos con este programa, con Soria en Serio, en Canal 9 Soria, en tan solo 7 días. Muchas gracias por habernos acompañado.